Muy bien, estamos de vuelta en El Informante. Tenemos una mesa de conversación o un living, un salón, lo que sea. Tenemos a tres interlocutores muy interesantes para analizar la actualidad. Se los presento de inmediato. Él es senador de RN, es Manuel José Osantor. Manuel José, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, gracias. Ella es senadora de la Democracia Cristiana por el norte, la zona minera, Copiapó, por allí. Yanna Proboste. Atacama. Gracias por estar aquí. Sí, pues toda la región de Atacama, exactamente. Y Alberto Mayol es académico de la USACH, ex precandidato presidencial. Alberto, también agradecido de que estés aquí. Partamos por lo que ocurrió el día jueves, el cambio de gabinete. ¿Por dónde analizarlo? Yanna Proboste. ¿Este fue un cambio de ministro de Educación, que ustedes eso saben lo difícil que es? ¿O es un cambio más grande, se justifica, debió haber sido más grande? ¿Cómo lo analiza usted desde la oposición? Bueno, sin duda esto refleja que el presidente gobierna mirando las encuestas, venía a la baja ya en varias encuestas en el último tiempo, básicamente su preocupación, la preocupación de la ciudadanía, que ve una economía estancada, con aumento del desempleo y también con una valoración negativa de algunos ministros. Yo creo que los ministros son importantes, pero sin duda que lo más importante es quién está a la cabeza de un gobierno. Y si aquí no hay un cambio de rumbo, la verdad sería un cambio bastante más cosmético. ¿Pero qué cambio de rumbo, Manuel José? Es poquito, bien acotado el cambio. ¿Se nota un cambio de rumbo? No, pero en educación ahí él puede señalar porque tiene un gran compromiso con el tema de CFT. Y el proyecto que se ha presentado es debilucho. Claro, lo que pasa es que lo primero que hay que decir que la presidenta Bachelet habló de esta economía debilucha sin ningún piso, porque la debilucha fue ella. O sea, Yanna acaba de decir una cosa que no me parece, dice una economía estancada, el IMASEC fue de 4,9. O sea, perdónenme, lo que pasa es que, claro, se han creado expectativas porque veníamos de un gobierno que estaba muy mal parado en la parte económica y la gente cree que esta cuestión se va a arreglar al tiro. Pero para mí el cambio de gabinete fue mucho más profundo y me parece positivo. Primero, una señal que uno se está gobernando. No se le olviden que la presidenta Bachelet casi a los mismos días cambió el gabinete. 3 meses tuvo el ministro Silich. Pero hay que hacerlo, porque el presidente tiene que hacerlo. Pero segundo, yo creo que el ministro Varela le había hecho un daño muy profundo a la imagen del presidente. Y te lo explico por qué. Porque entre primera y segunda vuelta, el presidente acogió varias banderas de la derecha social. Y una de las banderas era, primero, respetar lo que venía de atrás. O sea, el fin al lucro, que no se disminuía nada la gratuidad y que había que aumentar la gratuidad. Y era evidente que el ministro Varela no tenía convicción de eso. Entonces, cuando habla de los bingos, por ejemplo, que es un insulto a toda la gente que hace eso, porque los bingos no solo se hacen para... Pero ¿Varela trabajó en pos de la gratuidad que estaba instalada o le puso el freno a mano? No, yo creo que trabajó, pero aquí hay una cosa súper clara. El trabajo es una cosa y las comunicaciones donde usted trabaja son muy importantes. Entonces, cuando el presidente acoge banderas que no estaban, hay que reconocerlo, no estaban en su primera vuelta. Por tanto, él dice, en realidad, tomo esto, tomo la gratuidad, respeto lo del pasado, que es algo que dijo Marcela Cubillo hoy día. Ellos tienen la obligación de cumplir con eso. Entonces, eso es lo grave, Matías, que cuando un ministro demuestra de que no va en la línea que el presidente marcó, tiene que irse. Bueno, pero, Alberto, ¿tú crees que hay un cambio profundo que Piñera saca a Varela porque no iba con la convicción hacia los cambios heredados del gobierno anterior, la derecha social, o tiene que ver con que tuvo un par de exabruptos? No, ningún cambio profundo tendría una modificación que es casi cosmética si se ve en cantidad de ministros y además donde hay rotación de ministros, o sea, prácticamente hay muy pocos que salen, entonces la verdad es que no veo un cambio profundo. De hecho, yo creo que lo que ocurrió fue que además en un acto de improvisación, aparentemente, no está muy claro, pero tampoco va a estar claro nunca, porque son versiones que también tenía que salir Santelices, que probablemente era muy razonable, porque la situación de Varela era mucho más exagerada, pero evidentemente iba por el mismo camino. Y finalmente no sale. Entonces uno dice, claro, si la estructura política le permitiera una situación de mayor confrontación en términos de poder confrontar más claramente al gobierno y sacarlo al pizarrón por parte de la oposición, probablemente esto le habría significado varios problemas, pero la verdad es que no es así. De hecho, hoy día estamos hablando de un asunto que es un error no forzado, o sea, sacar una ministra que efectivamente no estaba muy presente. La ministra Alejandra Pérez de Cultura. Claro, pero que tampoco uno podía decir, bueno, lo está haciendo mal, porque el punto de fondo era que
que no había logrado tomar... Aparentemente ella no estaba satisfecha en el cargo, más que la hayan sacado, en las versiones que uno ha escuchado reporteando. Pero en la práctica un presidente que le dice a alguien que no está satisfecho, le dice, mire, sigamos porque me parece que usted sí puede hacerlo y yo por algo Matías, me parece que eso es... Matías, pero aquí se reclamaba hace un par de semanas atrás porque no se cambiaba y hoy día se cambia. Y te voy a decir una cosa. Ojo con mezclar... Pero el que reclamaba era de la misma coalición de ustedes. Sí, nosotros nunca en eso hemos reclamado. El que reclamó pero es que aquí se tocó una y cosa... en bien malos términos fue aquí, un senador de la misma coalición gobernante. Aquí se habló, Mayol dice, ya habla del ministro de Salud. Ojo que aquí podemos ser súper injustos porque, claro, el ministro de Salud cometió varios errores comunicacionales, pero en la esencia de su pega, que a mí me ha tocado trabajar con él, es una persona que está muy comprometida y ha hecho una tremenda pega en salud pública. Por ejemplo... Pero la Contraloría le dijo que lo había hecho mal. Espera. Eso es un tema comunicacional, el tema es un protocolo. Dato. Pero yo lo que estoy hablando es otra cosa. Por ejemplo, ¿quién cree ustedes que nos ayudó a meternos fuerte para que el presidente le diera prioridad a la ley de los fármacos? Ojo, la ley de los fármacos que presentamos con Girardi, ¿no es cierto?, fue rechazada en diciembre por, yo te diría que casi todos los senadores de derecha. Creo que fui el único que votó a favor, ¿ya? Y el ministro, que es una persona que fue, como le decimos nosotros, soterrano, un gallo que trabajó en el Sótero del Río, que viene, que tiene mucha experiencia, se formó en esa, tiene y ha hecho grandes cosas, está trabajando fuerte. Entonces, si tú poní el desarrollo comunicacional, que era bastante malito, con el desarrollo de ministro verdadero... ¿Qué opinión tiene Yanna Proboste? Primero me interesa sobre la gestión en educación del exministro Varela. No sobre los dichos, porque los dichos creo que ya hay ríos de tinta al respecto. ¿Hizo un buen ministerio, una buena gestión? ¿Usted vio que hubo freno de mano porque él no estaba convencido de la gratuidad, por ejemplo? Me gustaría su análisis, como exministra de Educación. Bueno, yo prefiero en esto hablar en mi rol que tengo como presidenta de la Comisión de Educación del Senado. Y lo que debo reconocer del exministro Gerardo Varela es que al menos con nosotros siempre estuvo disponible al diálogo. Un hecho muy claro es que hace algunas semanas atrás el gobierno había presentado un proyecto para ampliar el tiempo de que las ATEs pudieran lucrar. Y nosotros le dijimos, mire, ministro, esta fue una discusión que dimos el año 2014. Y además las ATEs utilizan el recurso de los niños más pobres de este país, que es de la subvención escolar preferencial. Y el año 2014 dijimos, más allá de la discusión, porque en la Cámara habíamos dicho fin al lucro de las ATEs, en el Senado le dieron un plazo de 3 años, ese plazo terminaba el 8 de junio, el gobierno presentó un proyecto para extenderlo y finalmente en el Senado dijimos no, el plazo se tiene que mantener. Y él fue una conversación estuvo abierto. Él fue parte de esa conversación y finalmente fue un acuerdo muy transversal en que los 5 senadores o sea, usted no tenía una mala idea de la gestión de a mí me llama mucho la atención, Matías, cómo hoy día sus mismos colegas de la coalición hacen pero leña del árbol caído. Lo están entregando. Después de que decían, no, pero mire, esto es una anécdota. Yo por eso quiero insistir. ¿Encuentra que hay un poquitito de abandono, de chaqueteo de la coalición? Cuando hace sus declaraciones y se genera todo este revuelo, no sé si ustedes se recordarán, pero no, pero mire, esto fue ya una anécdota, estamos en otra cosa. Yo siempre dije que no era una anécdota. Y hoy día todos hacen leña del árbol caído. A mí me parece un tanto preocupante desde la mirada más humanista en este tema. Y fíjese que no veo, salvo la declaración pública del día de hoy de Bópolis, una actitud similar respecto de lo que fueron y han sido las declaraciones de Mauricio Rojas y la defensa irrestricta en materia de derechos humanos. Hoy día Evópolis saca una declaración que se suma a las innumerables muestras de rechazo, de repudio que ha tenido la presencia de Mauricio Rojas hoy día. Entremos en ese tema, ¿qué les parece? Alberto Mayol, ¿te parece que debieran salir del gabinete Mauricio Rojas? A ver, me parece... ¿O es subsanable? No, yo creo que hay dos temas. Uno, esa pregunta si es subsanable es lo clave políticamente. Hay un tema que es de fondo, que lo que pasa con él de fondo es grave. O sea, él llega a un lugar donde tiene que hacerse cargo, entre otras cosas, uno de los elementos fundamentales hoy día en un Ministerio de Cultura son los temas de memoria. Y él dijo lo que dijo sobre el concepto de memoria, porque no lo dijo sobre el museo. Decirlo sobre el museo ya es un problema, pero en realidad lo que él dice, cuando uno ve bien todo lo que él dice,
está negando por completo el concepto de memoria tal como se ocupa en todo el mundo. Entonces, frente a eso, no cabe duda que él tiene un problema grande porque fue a meterse justo en el lugar más incorrecto posible. Pero en segundo lugar, ya es evidente que su capacidad de acción es nula. El evento de hoy día de los Jaivas, la imposibilidad de él de asistir, pero además que igual, aunque él no vaya, se baja los artistas, es una señal que ya le abrió la herida. Eso va a ocurrir siempre. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el pronóstico de ustedes? ¿Qué va a pasar aquí? Hoy día Sebastián Piñera tiene la oportunidad histórica de enmendar un error, de perder además a alguien que le hacía los discursos, porque lo tenía yo en un cargo más chiquitito, y a alguien de confianza de él. Pero efectivamente cometió el error de ponerlo en un lugar que era inadecuado Manuel José me interesa porque Manuel José ha sido a la moneda, en entorno presidencial. Bueno, el tema humano es divertido, es que nadie se puede equivocar, digamos. Yo me acuerdo que me equivoqué con el tema de Caraí, me pedí perdón y lo pedí 1000 veces. Y si este señor hoy día fue claro y dijo, yo pensaba esto. Es un tipo que viene de la izquierda, un tipo que estuvo exiliado, que tuvo problemas con la violación de los derechos humanos. Entonces, ¿le parece un error en el caso suyo de Caradimas porque no sabía la verdad? Le mostraron la verdad y pidió disculpas y cambió su versión. Pero Mauricio Rojas, ¿cómo podría cambiar si es lo que él piensa respecto de un museo? ¿Cómo podría cambiar su manera de pensar? Yo creo en eso que el senador Sandón no sabía la verdad. No tenía idea. De lo que ocurrió. Por eso, y cuando le contaron, cambió. Pero difícilmente Mauricio Rojas no sabía lo que pasaba si cuando su propia madre había sido torturada en Villa Grimaldi. Yasna, pero entonces, eso, la verdad, eso no tiene ni un punto de comparación. Sobre todo, además, en una cartera que es de las artes, la cultura. O sea, nosotros tenemos que avanzar como sociedad a la cultura del respeto de los derechos humanos. ¿Qué capacidad tiene una persona como él de liderar, de estar allí en el centro de lo que significa el cómo irradiamos en nuestra sociedad, el que realmente tengamos una cultura de respeto? Al parecer su propia vida... Es un problema político evidente, ¿no? Es evidente. ¿Cómo se sale de este atolladero político hoy ustedes? Bueno, el gobierno, mire, hizo este cambio de gabinete, por lo que escucho yo, por un tema comunicacional, pero ha caído en otro que es peor, porque además es mucho más profundo, es mucho más lacerante respecto de una realidad en nuestro país que yo, de verdad... ¿Usted lo sacaría? El día de ¿Le pediría hoy la renuncia? Me alegro de declaraciones como las que hizo uno de los partidos de la coalición gobernante. Esto es lo más parecido a propósito de lo que me hablaba un compañero del colegio mío que vive en Suecia en el día de hoy. Esto es lo más parecido a lo que le pasó a él mismo en el Partido Liberal en Suecia, cuando los jóvenes de su partido dijeron, ¿sabe qué? Sáquenlo, esto no tiene nada que ver, no representa nuestras ideas. Manuel José, ¿tú crees que hay que sacarlo del gabinete? ¿Hay que darle otra oportunidad? ¿Hay que pedir las disculpas del caso? Yo creo lo siguiente. ¿O hay que ver cómo evoluciona? En este mundo de las comunicaciones modernas, el que se equivoque es muerto, ¿no? Entonces, si este tipo fuera un gallo de extrema derecha, te creo. Pero como es un tipo que viene de la izquierda, yo creo que esas declaraciones tienen que ver con algo que le pasó o alguna relación que tuvo con la misma izquierda, porque en el fondo muchas de las personas decían, oye, este es el Museo de la Memoria, pero la memoria partió el 11 de septiembre del 73 y esto viene de antes. Puede haber un conflicto que él haya tenido, estaba peleando en forma interna, porque no me cae de otra forma si él fue o su mamá fue torturada. O sea, si fuera de derecha o extrema derecha, y hubiera dicho eso... ¿Usted ha ido al Museo de la Memoria? ¿Pero no es de derecha? ¿No ha ido al Museo de la Memoria? ¿No tiene referencia al Museo de la Memoria? No lo conozco. El Museo de la Memoria aborda... Vamos a estar ahí el miércoles a las 4 de la tarde en una gran... ¿Por qué no ha ido al Museo de la Memoria? Tengo 1000 cosas que hacer, no se me había ocurrido, no. ¿Y le parece que el Museo de la Memoria, que en este caso aborda... mucho respeto y creo que la historia es muy, pero muy importante para que no se repitan las brutalidades que se han hecho en el pasado. O sea, si fuera presidente, usted aspira a ser presidente y ha aspirado. En un caso como este, ¿le pediría la renuncia a Mauricio Rojas? Es que... La pregunta es si tendría el Museo de la Memoria, porque también... yo no tengo ningún problema con esos rollos, muchachos. No, yo trabajé en zona... y creo una cosa... Yo creo que tendría el Museo de la Memoria y creo que le pediría la renuncia. Yo creo que... Es que no tengo yo hoy día... Dice que lo hace que no entiende lo que es un Museo de la Memoria. Los museos de la memoria en todo el mundo
hablan directamente de la violación específica de los derechos humanos, no se preocupan de si que acaso hay un fundamento previo, no hacen esa reflexión no corresponde usted al es muy teórico, siempre es teórico, yo soy muy práctico a mis cosas, mire, me ha tocado vivir... Usted se solaza de ser práctico, por eso dice una cosa y después dice la otra, pero no digo ningún, siempre digo lo mismo. Está viajando a favor del presidente Piñera cuando no hay nadie en la vida que le haya dicho a Piñera las cosas que usted le dijo, nadie, pero hoy día da lo mismo. Lo que pasa es que, mire, lo que pasa es que algunas personas que no entienden, porque son muy académicos, aquí hay cosas que son... ¿Desde cuándo es un defecto? A veces sí, cuando tú no eres capaz de aplicar y respetar a las personas. Yo te voy a decir una cosa, mira, cuando yo tengo dos proyectos, porque no son personas, yo tengo grandes diferencias, ¿no es cierto? Y con una tengo un mar de diferencia, y con otra un río. Y yo a esa persona que tengo un río, porque no cambio las cosas que dije, le planteo cosas tan importantes como las 5 banderas de la derecha social y me las acoge. Y hoy día están los proyectos de ley, yo no puedo no apoyar. Yo no estoy diciendo las diferencias que tenga con él, pero hoy día, si él, que es un proyecto, no es una persona, de un país, tú tienes un ideal de un país que yo no comparto. Pero se la acogieron más o menos nomás, Yo le he dicho al senador porque, por ejemplo, en el tema de técnicos, que él lo planteó en su programa de gobierno, claro, le acogieron el tema de aumentar la gratuidad, pero nunca le dijeron que era más o menos nomás, porque era solo para los que iban a los centros de formación técnica privados, porque el proyecto que presentó el gobierno del presidente Piñera excluye a los jóvenes del séptimo decil de ingreso que van a los CFT estatales, excluye a los jóvenes de la misma condición socioeconómica que estudian una carrera técnica en las universidades. Sí, lo que no me dijeron ninguno de los dos, Alberto, yo no le pregunto si le pediría la renuncia si fuese presidente. Usted quiere ser presidente de Chile. A él, pero es que lo que pasa es que yo creo que aquí hay el error antes. A lo mejor si había habido esto deberían haberlo chequeado antes. Pero error de chequeo. Yo hubiera chequeado. Hay un problema político y eso le da carne a todos que hagan. Pero mira, en el tema de la realidad, que es súper importante. Yo tengo claro de que ahí se cometió un error y que los propios tú y los senadores de derecha, como la Elena von Baer, que es súper aplicada y estudiosa en sus temas en educación, se dieron cuenta que se iba a crear una injusticia porque los que entraban con las mismas carreras no le iban a financiar. Pero esto tiene que ser en forma responsable y eso fue parte del acuerdo con el presidente, porque la presidenta Bachelet, cuando partió el gobierno de la nueva mayoría, dijo que iba a hacer una reforma tributaria, que iba a tener gratuidad universal y no pudo. Y yo sueño con eso. Entonces, una de las cosas que yo le pedí... No me desvíe porque ya pasamos por el tema de la educación. Que había que ser responsable. Aprobamos la ley para la gratuidad y se establecieron los gatillos de cómo van aumentando. Ahora, el gobierno actual aceleró un gatillo porque no estaban las condiciones para aumentar que no estaba en su programa. Y bienvenido el cambio, muy bien. Pero no me contestó lo de Mauricio Rojas usted tampoco, ¿eh? ¿Qué cosa? Si usted cree que debiera definitivamente salir del gabinete ahora o hay que ver cómo evoluciona. No, mire, yo como no soy partidaria de este gobierno, esta decisión la tiene que tomar este gobierno. Lo que yo digo, si este gobierno toma sus decisiones por temas comunicacionales, creo que salió de las brasas al fuego. Debería que sacarlo. Alberto Mayol, tú como analista político. Es muy complejo, que ya lo decía Alberto, hoy día no pudo ir a una actividad, los artistas se bajan. El mundo, además del arte, ha sido en general en nuestro país un mundo muy sensible y algo que personalmente agradezco, muy sensible a los temas de derechos humanos. Alberto, tú como analista, ¿crees que más allá de tu posición política, como analista, lo ves que es un error mantenerlo? ¿O es un error sacarlo y aceptar el golpe? No. De hecho, yo creo que con Varela, si Piñera hubiese sido inteligente, lo habría aislado al principio, si lo hubiese sacado solo, por ejemplo. Lo sacaba solo. Segundo error grave, que te das cuenta que el tipo lo va a cometer igual, o sea, va a seguir cometiéndolo, y no tiene el arte de cometerlo sin tener los costos, que es el arte que tiene el mismo presidente Piñera. Entonces, frente a eso había... Estás con un pequeño problema en el micrófono, me dicen, así que disculpa. Eso es bueno. No es bueno. Nunca es bueno. Nosotros creemos en esto que la voz la tiene que... Perdona, para arreglar el problema... cree que se la sabe todo. Lo que pasa es que hay gente que se siente orgulloso de ser ignorante, como usted, y yo me siento orgulloso de ser culto, pero eso es todo el punto. Pero mira, pero él te trata de ignorante. Mira, él ha vendido muchas más toda su vida, fue candidato, sacó 5 votos y esta cuestión funciona sobre la base de que la gente te crea o no. Entonces yo quiero ser súper simple. Aquí el tema constitucional es importante, lo hacemos con respeto, sin descalificar a nadie, digamos, porque se sienten superiores, porque el profesor necesita... Aquí va a terminar porque le trajeron un micrófono. A partir de lo que señala el senador Asandón, ha dicho una frase que es crucial y que la gente le cree. Y yo creo que lo que pasa
con Mauricio Rojas es que ya la gente no le cree. Eso sería grave. No le cree que fue el MIR, no le creen que fue socialista, no le creen que fue de derecha, no le creemos que dijo... Sí, y ese, ojo, entonces, eso sí es así. Yo creo frito. que... Eso es un estándar bien interesante porque hoy día en el mundo lo que se está chequeando en gran medida de muchos líderes, en España hay un gran desastre con los posgrados, entonces que no tiene, que sí tiene, que más o menos, qué sé yo, están todos pasando por ese sedazo. Y en este caso es muy evidente porque efectivamente a mí me han llegado versiones de que nunca estuvo exiliado, de que no estuvo en el MIR, de que en realidad fue buscando oportunidades, asiló, inventando una historia, después que, o sea, está lleno y probablemente muchas de esas cosas... Está lleno de montajes. Entonces, claro, si es verdad... Está lleno de montajes su propia vida. Sí, claro, o sea, a partir de lo que está señalando... Pero usted se atreve, Yanna, a decir que son montajes o acusaciones de montaje. Cuando usted llega a un país diciendo que es un exiliado y no lo es, ¿qué es lo que es eso? Pues yo creo que es, ¿no? Yo supongo que es. Hoy día la gente ¿Usted le cree la versión de que no es? Es interesante que él aclarara, porque en realidad son versiones también. Entonces hay que ver qué aclaraciones se pueden hacer, porque eso es un mínimo, si quiere recuperar confianza y credibilidad. Es decir, bueno, mire, toda mi historia efectivamente puede ser compleja, enrevesada, pero la revisemos completamente y efectivamente podemos decir que... ¿Tú crees, Alberto, que Sebastián Piñera debiera hacer un cambio de gabinete de urgencia hoy en el caso Rojas y dar vuelta a la página? Sí. Porque si no le va a complicar mucho las semanas que viene. Porque yo creo que es distinto que cuando tú afirmas algo sin conocer a lo mejor lo que de verdad ha ocurrido, como en el caso de estas que son repudiables abusos caso de la iglesia. A menores de parte de la iglesia, pero que eran desconocidos para un momento determinado de quien sostenía una posición de defensa de... Señores panelistas o invitados, les quiero poner otro estímulo para conversación. Michelle Bachelet y su cargo en Naciones Unidas como alta comisionada de derechos humanos. Yo creo que es un honor para Chile, ojalá que lo haga bien. Y también ella se metió en un problema, digamos, porque va a tener que enfrentar algunas cosas que no le gusta, como yo creo que va a tener que enfrentar la situación de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba. Pero para Chile es un honor y si lo hace bien, extraordinario. ¿Lo merece a su juicio, Michelle Bachelet? Es que yo no soy quien para valorarlo. No, pero sí, ya. Pero es un honor para Chile. Somos ciudadanos que tenemos opinión todos. Pero republicanamente es un honor que una chilena sea... Sí, pero eso es muy en el aire. Una chilena. Verónica Michelle, la primera presidenta de Chile 2 veces. Sí, ella es una persona tiene los atributos para ser la autoridad de Naciones Unidas máxima. De todas maneras, mira, yo creo lo siguiente. Yo he escuchado muchas críticas de la izquierda a ella ahora por esto. Y resulta que yo creo que ella sí defendió siempre los derechos humanos. Lo que pasa es que a veces se confunde en este proceso de los derechos humanos entre justicia, reparación, venganza, y ella en eso fue súper justa. O sea, ver cómo... Hoy día yo leía declaraciones y la otra vez lo conversé con el padre Monte, que decía, oye, si hay una persona que ha sido inhumana, nosotros no tenemos que deshumanizarnos. Entonces, buscar esa fórmula, yo creo que la presidenta Bachelet es un referente. Yanna, y es un gran referente. ¿Qué le parece en este caso? ¿Es un referente? Creo que realmente es un honor para nuestro país que una de las nuestras esté en una alta responsabilidad como esa. Y yo creo que además abre la puerta también para que Chile recupere lo que venía haciendo históricamente en organismos internacionales, multilaterales, en donde Chile hasta el año 73 jugaba un rol que era muy gravitante. De hecho, diplomáticos chilenos participaron en la redacción de la Convención de Derechos Humanos. Chile jugaba, a partir de su experiencia diplomática también, un rol muy importante en resoluciones de conflictos. ¿Qué le pareció lo que dijo RN, el partido de su compañero de asiento, que dijo, su presidente y vicepresidenta, dijeron que no se merecía esto, que no está a la altura? Yo creo que es de una gran mezquindad y se lo quiero señalar con un dato. Yo creo que en esto es importante recuperar una práctica republicana, que más allá de las diferencias que uno pueda tener, personalmente tengo profundas diferencias con Waldo Procuriza, que es el actual ministro, pero no me pierdo en el sentido que para nosotros, para los vallenarinos, es un honor que uno de los nuestros también, así como lo fui yo 2 veces ministra de Estado, hoy día tengamos un nuevo ministro de Estado. Entonces, yo creo que eso le hace mal, esta mezquindad
le hace mal, y finalmente lo que habla es un poquitito del desprecio que se le siente a la tarea encomendada que tiene que ver con derechos humanos. La oposición o la crítica vino no solo de estos dos personajes, de estos dos autoridades de Renovación Nacional, también vino de familiares o agrupaciones familiares de detenidos desaparecidos y víctimas de la violencia política. Distinto gobernar. ¿Qué te parece a ti, Alberto Mayol, esa crítica? Dijeron que Bachelet no debiera haber sido nombrada en ese cargo. A ver, yo creo que hubo muchas críticas a Michelle Bachelet, sobre todo en su segundo gobierno, respecto al tema de derechos humanos. Hubo huelgas de hambre, hubo situaciones bien serias respecto a la crítica por el comportamiento de Michelle Bachelet en relación a varios temas. Primero, en temas que tenían que ver también con la memoria, con el reconocimiento, con los beneficios. ¿Está al debe ella en materia de derechos humanos en Chile? No, yo creo que efectivamente hubo muchas personas del mundo que estaban cercanos a Michelle Bachelet que entendieron que, dado que ella había levantado esa bandera como un elemento central de su biografía, de su historia, iba a ser una bandera más relevante. Yo no sé si está al debe, porque aquí lo que está al debe evidentemente siempre es el país completo y las condiciones culturales, y si Michelle Bachelet probablemente no avanzó muchas cosas es porque entendía que se chocaban con muros relevantes. Yo creo que en ese sentido hay que entender que hay políticos que son más osados o menos, pero no necesariamente es porque quieran ser injustos. Yo creo que aquí lo que sí hay que aislar a nivel internacional es un aspecto que es bien importante. Es un honor para Chile, sin duda. Pero esto es un logro de Michelle Bachelet. No nos engañemos. Bueno, pero esto es como lo de Vidal en el Barcelona. Es de él, pero estamos todos contentos. No, está bien. No, lo que quiero decir es que en política es distinto. Lo que me encantaría pensar es que efectivamente esto es una señal de la relevancia geopolítica de Chile. De que Chile efectivamente logra, porque Chile ha tenido, secretario general de la OEA, y no ha significado nada en términos del concierto internacional del peso específico de Chile. Entonces, yo creo que en ese sentido, Chile tiene un problema de que no estamos parapetados en una escena internacional, más allá de estar mirando el escenario y viendo las cosas que van pasando. Y no tener mucho más rol. Y a partir de eso es mucho más complejo lo que ocurre con Mauricio Rojas, porque estamos en un momento muy sensible. Así se ha visto a partir de lo que ha sido la decisión, por ejemplo, de la Corte Suprema, en donde la acusación constitucional que se viene. No me refiero a eso, me refiero al fallo en donde no se han cumplido ni siquiera los estándares básicos del arrepentimiento efectivo y la cooperación eficaz. O sea, la Corte Suprema se equivocó. Le ha dado tratamiento de delincuente común. ¿Me quiere decir que la Corte Suprema entonces no falló en derecho? No se cumplieron los estándares, pero como tenemos un proceso de acusación... Un juez que no cumple los estándares que indica la ley es un juez que no está a la altura. Quiero en esto graficar, porque dado que tenemos un proceso de acusación constitucional en curso, no quiero referirme a aquello para no quedar inhabilitada de este proceso cuando llegue, por cierto, al Senado. Pero me queda claro más o menos por dónde va su voto. Pero lo que sí nos parece que, frente a lo que está ocurriendo en nuestro país, frente a la decisión también de una chilena que yo espero llegue a ser secretaria general de Naciones Unidas también. Y tiene que corregir Michelle Bachelet lo que dijo en su momento de Cuba, de Fidel Castro. Tiene hoy día más peso el que los temas de cultura realmente en materia de derechos humanos de nunca más en nuestro país se avance, y creo que claramente con la actual definición del presidente Piñera significa un retroceso en esta materia. ¿Tiene que corregir Michelle Bachelet su mirada sobre lo que significó Fidel Castro y su dictadura? Tiene que tener una mirada mucho más amplia de lo que está pasando en muchos países del mundo. No se quiere jugar mucho. ¿Usted qué cree? ¿Debiera cambiar Michelle Bachelet en materia del... O sea, está obligada a denunciar cuando se violen los derechos humanos en el país que sea. Pero sabes que yo en algo con Alberto no estoy de acuerdo en esto de que, por ejemplo, la Secretaría General de la OEA de Insunza no le rindió nada a Chile. Al revés. Yo me acuerdo que lo que pasó, ponte tú, con el caso de los mineros. Cómo el país Chile, que en muchas partes del mundo no tiene ni idea quiénes somos, empezó a existir. O sea, todos estos cargos, y sobre todo las Naciones Unidas, son sumamente importantes y tienen un arraigo a otras cosas. Por ejemplo, las personas que no tienen idea qué es Chile y de repente van a un restaurante en algún lado y hay un vino que es chileno y empiezan a fijarse, abre al mundo. Y yo creo que la presidenta pasa a ser una tremenda embajadora. ¿Pero esto es imagen país, lo de Bachelet? ¿Es imagen país o es más que eso? Mucho más que eso, güey. Ya, pero está comparándomelo con un vino.
La imagen No, van a ver. Que lo que estoy diciendo es que conozcan a Chile, solo con que la conozcan. O con el señor Insunza. Yo he viajado con Insunza y es impresionante cómo llega a todos lados, todos lo respetan, lo conocen, es chileno, su opinión vale. Eso es un aporte a Chile. Estamos hablando de espíritu republicano, indistintamente el partido. Matías, pero a propósito de lo que señala el senador Osandón, y de los mineros, de los 33 mineros que ocurren en Atacama, y a propósito de haber celebrado hace pocos días el Día del Minero, aprovecho de mandarles nuevamente un saludo. Estuvimos con casi todas las organizaciones de la región, pero les mando ahí un cariñoso saludo. Para los pequeños mineros, ese evento significó un momento muy complejo que viven hasta el día de hoy. Y a propósito de temas de crecimiento y de la mala distribución que tiene este crecimiento, porque claro, este es un gobierno que se vanagloria de que ha crecido 3 veces, 4 veces más de lo que creció el gobierno anterior, pero cuando uno mira la distancia que hay entre ese crecimiento y la distribución... Pero, ¿ha empeorado la distribución en este gobierno? Los datos son evidentes. ¿En este gobierno ha empeorado? Pero mire, los datos son evidentes, cómo ha crecido el desempleo, cómo hoy día los sueldos han caído. Y además, fíjese que en materia de pequeña minería, cuando hoy día tenemos un precio promedio de $3, 2,8 está en esta semana, pero en el gobierno anterior tuvimos un precio del cobre más bajo, una economía que creció menos que esta. Sin embargo, tuvimos medidas concretas para los pequeños productores mineros. Rebajan el precio del ácido. Nada de eso llega hoy día y los mineros están Alberto, para ahogados. cerrar, que nos tenemos que ir a otra sección del programa. ¿Querías tú terminar alguna opinión? Porque No, yo quería simplemente decir que la problemática que plantea Manuel José respecto a Michelle Bachelet y la imagen país y todo eso, yo creo que hay que tener harto cuidado respecto a qué es lo que queremos de Chile para el futuro. Fíjate que el chileno más importante de la historia en términos de impacto internacional se llama Pablo Neruda, premio Nobel. Se van a cumplir luego 45 años de su muerte, que todo indica que fue un asesinato. Un asesinato de un premio Nobel, hecho en su propio país, por autoridades eventualmente políticas, y no nos importa. No solo eso, cuando uno llega a Madrid te da la bienvenida un verso de Pablo Neruda, pero acá no se le quiso cambiar el nombre al aeropuerto porque costaba el cambio de los letreros. El costo del cambio de los letreros fue el argumento. Entonces uno dice, ¿estamos hablando realmente de que nos preocupa la imagen de Chile y lo simbólico de ciertas personalidades? ¿Importa a veces nomás, dices tú? Yo creo que importa a veces nomás. A mí me importa mucho, yo creo que es muy importante, e insisto, es una tremenda embajadora para Chile, es un honor. Nosotros necesitamos que nos conozcan, vamos a tener que vender nuestros productos. Hoy día peleamos con China y nos vamos al tacho. O sea, hablemos las cosas como son. Entonces, republicanamente, ¿cómo no vamos a estar orgullosos? También nos tiene que preocupar los derechos humanos en China, nos tiene que preocupar los derechos humanos con la misma fuerza en Nicaragua. Pero mire lo que hemos vivido con Evo Morales. ¿Qué ha hecho Evo Morales? Una tremenda campaña internacional, pues, de imagen pública. Y eso ha acarreado problemas para Chile y ha hecho... ¿Y ven usted a Michelle Bachelet de regreso eventualmente a la política local? A ver, tú estás moviendo la cabeza, Alberto Mayol. Ella dice que no y que no. O sea, a la política en términos de ser candidata yo creo que no, pero yo creo que ella como punto de referencia le interesa siempre estar conectada. Yo creo que de hecho ella la segunda vez que fue candidata probablemente no lo tenía en mente originalmente y más bien le fueron planteando el tema, le fueron diciendo, mira, la verdad es que... Sí, y no tenían otro con quien ganar y con ella ganaban claramente. Y claramente, es un tema pragmático. Pero ella ya es una estadista y ella yo creo que no se va a desligar de su país, como el presidente Lago, que espero que se mejore, que parece que se ve un porrazo por ahí, ¿no es cierto? Sí. Pero es gente que está... Ponte tú, yo sé que critican mucho. ¿Piñera es un estadista como Bachelet y Lagos? ¿Piñera? Yo creo que hoy día está actuando absolutamente como un estadista. ¿Va a pasar la historia como un estadista como Lagos y Bachelet? O sea, mire, si él quería durante este tiempo asimilarse a Patricio Aylwin, que en paz descanse, esta última nominación echa por tierra aquello. Pero o sea, echa por tierra aquello. Entonces, creo que... Aylwin, esto es bastante más... O sea, realmente creo que está muy lejos. Y yo creo que la presidenta
la expresidenta va a seguir siempre conectada con este país, que yo creo que es lo que no tiene claramente Mauricio Rojas, porque después de su salida de Suecia a España... Pero separemos lo que es está espíritu recién republicano. como llegando a Chile, por eso que Matías. no entiende la realidad, ni entiende tampoco el dolor que ha significado para tantas generaciones lo que ocurrió. Separemos el espíritu republicano. Yo te estoy diciendo lo que pasa con presidenta Bachelet. Presidenta que hace 6, 7 meses atrás todos querían que se fuera, porque el gobierno fue malísimo. Y era que conversar con cualquiera de la misma Nueva Mayoría y te la decían. Las encuestas eran muy contrarias a ella. Muy mal. Entonces, ojo, hay que reconocer. Yo, ponte tú, con todas las diferencias que tengo con el presidente Piñera, hoy día, cuando uno conversa, tiene una visión distinta a un tipo que gobernó 4 años antes, cuando tú estabas hablando. Por ejemplo, si no hubiera tenido esa visión estadista, no me habría pescado con el tema de la gratuidad. La ley de pesca, se presentó, que tú estás trabajando muy bien, una corta y una larga, pero la corta es súper potente. Dice y le quita a esas 7, 8 familias la pesca de por vida y la transforma en licitable a los 20 años. Son cosas que yo no las habría pensado hace... De Sebastián Piñera. Sí, y eso es porque la madurez de las personas, entonces, no crean que son... ¿Reconoce eso, Yanna? ¿Reconoce algún grado de madurez de Sebastián Piñera o al menos mayor? ¿Tú te has imaginado el proyecto de ley que de un paraguaso quita las licencias, porque eso es cierto, clase A, y se dice a los 20 años se licitan? ¿Reconoce algo el presidente Piñera así de madurez, de gestión? Yo en esto quiero insistir. Los ministros son importantes, pero quien gobierna es el presidente. Y lo que nosotros al menos hemos visto en educación. Primero, porque en las otras comisiones no hay nada, digamos, hay una sequía legislativa que se mantiene, pero en educación, ¿qué es lo que hemos visto? El ministro de Hacienda dijo recién aquí que tenía 8 proyectos discutiéndose. Pero yo participo en la Comisión de Minería y Energía, donde no hay nada, y en la Comisión de Recursos Hídricos tampoco. Pero, ¿qué es lo que hemos visto en educación? Primero, un anuncio de gratuidad para el 7º decil en CFT, que se demoró 12 días en llegar al Congreso, después de la foto, que las firmas y todo. Fuimos los dos a la foto, ¿va? No, yo no estaba. Está bien, les quiero... ¿Te puedo decir una cosa? Sí, cierra. Sí, pero son anuncios que, o sea, ya ni siquiera es letras chicas. No le reconocen nada a Piñera. Yo quiero decir del presidente Piñera lo siguiente. Creo que el presidente Piñera tiene su virtud en su peor defecto. Él es un gran táctico, Es increíble lo bien que se maneja en la línea corta de tomar decisiones y lograr ir eliminando obstáculos y contendores. A pesar de que sean sus amigos como Gerardo Varela. Incluso incluyendo. Bueno, no sé si tiene muchos amigos, pero el punto del fondo es el siguiente. Pero es una descalificación. Pero el punto de fondo es el siguiente. Si no me interrumpe. El caballero que interrumpe, el señor que interrumpe, por favor, que se quede tranquilo. El asunto es el siguiente. Cuando alguien es tan táctico y sobre eso hay poca estrategia y sobre eso hay poca ideología, convicción, sino que más bien está siempre lo táctico en juego, pasa lo que está pasando hoy día con el tema de derechos humanos. La persona que más enfáticamente logró hacer algo parecido a un cierre sobre derechos humanos en transición fue Sebastián Piñera en su anterior mandato, celebrando, conmemorando, logrando decir, ¿saben qué? Tenemos que ponernos de pie y decir, esto fue gravísimo, y se conmemoraron los 40 años de los cómplices pasivos. Cómplices pasivos, cierre de la cárcel Cordillera. Y resulta que después, esa misma persona, porque ya había eliminado al sector más pinochetista dentro de su gobierno, ¿ya? Y lo había dejado sin juego, ahora entonces se puede devolver y pasear por el campo sobre el tema. Entonces eso a la larga en política es muy delicado. Manuel José Sandón, Yanna Proboste, Alberto Mayol, muchas gracias por estar esta noche en El Informante.